consecuencia de la restauración de la autocracia, así como de la paz armada, instaurada por Fernando el Católico y consolidada por su nieto, Carlos V alias el César, emperador del Sacro Imperio Romano, el único destino para los ezpatandikis estuvo en América. La gran cantidad de vascos asociados a la conquista y al sometimiento de los aborígenes muestra el nivel de penetración de la civilización indoeuropea entre los nativos pirenaicos. Aquella válvula de escape permitió que la autocracia dinamizase la sociedad humanísticamente. En el ámbito económico se vivió la época dorada de la pesca y salazón del bacalao y del saín, el preciado aceite obtenido de la grasa de las ballenas que se cazaban en Ternúa Terranova. Actividad anterior a los descubrimientos de Colón, pues consta en la enciclopedia de Alambert y Diderot que 50 años antes el donostiarra Joan de Echaide las cazaba. Historiadores como Llenart, Etienne Clerc-Dirac, Ángel Irigaray o Robert Latour afirman que allí ya faenaban los vascos en 1375. Incluso se dice que en 1392 un barco de Orio llegó a Island o Basque. Otros, como Esteban de Garibay y Lope Martínez de Isasti, así como diversos misioneros de Terranova y Nueva Escocia, mencionan un dialecto, pidgin, usado por los nativos y los vascos. Habiéndose localizado 4 ejemplares de un libro escrito en latín e impreso en Ámsterdam el año 1637. Su autor fue Nicolás Gerardus Ondricus Dign y supervisó la obra el rector Johan van der Hoeve. Esta obra contiene un diccionario de 26 páginas con 841 palabras vascas e incluye un estudio del artículo definido vasco y otro sobre la traducción de los infinitivos islándicos al escuara. Richard Echepare presentó el año 2015 otro glosario eusco-islandés hallado en la Biblioteca Hutton de la Universidad de Harvard. ¿Cómo sería de intensa la relación de los balleneros vascos en Ternúa Terranova que hoy en día persisten muchos lugares en Canadá con nombres vascos? Porto Basque, Portaport o Portportu, Portuchoa, Portuchoa, Echal de Portu, Miquela Portu, Anton Portu, Echai de Portu, Irúchulo, Barachoa, Ederra, Burcaundi, Bizcaibai, Puanto Basque, Islano Basque, Echafo o Basque, Tudusac, Anse o Basque, Sichedec, Plasencia, Ulisulo, Buruaundi, Igarnachoa, Barbasulo, Lobeta, Lexuri, Urdasuri, Barachoi, Barachoa, etcétera, etcétera. También existe un buen número de estelas mortuorias con textos en escuara y francés, así como pecios con barcos balleneros vascos hundidos. Documentalmente consta la muerte de un adolescente vasco. Sin embargo, en la memoria de los aborígenes actuales de Canadá no se registran hechos violentos con nuestros antepasados. En 1615, Islandia sí registra un hecho de violencia textual para adquirir cierta fama matando vascos, según testimonio de la época del islandés John Gudmundsson. Una barrica de grasa contenía 200 kilogramos de media y en el siglo XVII se vendía por el equivalente a 6.000 euros actuales. Se ha calculado que se cazaban 400 ballenas al año en promedio, de las que se sacarían no menos de 20.000 barricas, por lo que solo con la grasa se facturaban 120 millones de euros anualmente. En la actualidad es mucho dinero, pero en aquella época era un dineral. La industria del saín dinamizó la construcción de barcos y la transformación del hierro en numerosas herramientas, de suerte que su comercialización fue una muy lucrativa actividad colateral. Al igual que otras actividades como la tala de madera, transporte, aserrado y elaboración de productos madereros, incluyendo el carbón vegetal. El comercio con las Américas no tardó en ser importante.
siendo Perú de Arbolancha el hombre más destacado desde 1496 a 1514. Juan de Urrutia introdujo el año 1547 las primeras ovejas en la pampa de la Argentina. Desde 1554 a 1564, Francisco de Ibarra exploró el sur de los Estados Unidos, fundando la provincia llamada Nueva Vizcaya, cuya capital actual sigue siendo Durango. Nombrado gobernador, declaró que el fuero de Vizcaya sería el código legal del territorio bajo su mando, por lo que todos sus habitantes fueron considerados nobles y exentos de pagar impuestos y tributos al rey de Castilla. Recordemos un hecho diferencial que sigue pasando desapercibido actualmente, pero que fue resaltado por extranjeros como George Villiers, cuarto conde de Clarendon, en su obra Portugal and Galicia, with a review of the social and political state of the Basque provinces, publicada por el editor John Murray en Londres, el año 1936. Textual: ningún vizcaíno residente en una provincia de España puede ser juzgado civil o criminalmente por las leyes de Castilla, sino, en el caso, debe ser llamado a Valladolid para ser resuelto por un tribunal de jueces vizcaínos y en conformidad con las leyes de Vizcaya. Francisco y Miguel de Eraso, establecidos en Panamá desde 1596, poseían 99 y 85 navíos respectivamente. En 1604, Juan de Oñate exploró Arizona, en los Estados Unidos, y el sur del río Colorado, llegando al Océano Pacífico por la Baja California. La expedición, en vez de contar con soldados y religiosos, estuvo formada por colonos y ganado, siendo el introductor de los primeros rebaños de ovejas en lo que posteriormente serían los Estados Unidos de Norteamérica. Los comerciantes vascos de México se asociaron el año 1584 en el Real Tribunal del Consulado, es decir, Cámara de Comercio. Pero hubo mucho más que negocios y socorros mutuos, pues ya en 1607 publicaron la obra de uno de los suyos, Baltasar de Chave, titulada Discursos de la Antigüedad de la Lengua Vascongada. Notorio hecho sin duda, pero incomparable con el hospicio denominado Colegios de las Vizcaínas, cuyo objetivo era amparar a las niñas y matronas viudas, hijas y descendientes de familias vascongadas, de una relajación total de costumbres y ruina de la pública honestidad. Destaquemos que la primera piedra fue colocada el 30 de junio de 1734 por el obispo de Nueva Vizcaya, Juan Antonio de Bizarrón y Martín de Eliza Coechea. La férrea oposición del siguiente obispo se debió a que los mexicanuac decían que la iglesia se hace para el fruto espiritual del colegio y no el colegio para la iglesia. El artículo 6 de su Constitución impide claramente a persona alguna convertirlo en monasterio de religiosas, beatas u otro instituto, al que se ligue con votos solemnes o simples y se declara nulo, de ningún valor ni efecto cuanto en contrario se hiciere disponer, aunque intervenga el consentimiento del rector, diputados, rectores pasados, tesorero y todas las colegialas. Aceptaron recurrir a los tribunales civiles y religiosos, pero Aldaco le advirtió a Meave que si no ganaban era voluntad de los mexicanuac, textual, pegarle fuego a lo que nos ha costado nuestro dinero. Esa claridad de objetivos les permitió rectitud en los hechos, y como los vascos eran reconocidos por ser hombres de palabra, el asunto se dilucidó a su favor en la corte castellana y se zanjó en Roma, en el Vaticano, personalmente por el Papa Clemente XIII, el año 1766. Abrió sus puertas dicho colegio el 9 de septiembre de 1767 y todavía sigue funcionando.
Es necesario recordar el comentario de un funcionario castellano de Guatemala del siglo XVII. Fue justo quitar al Andecho de la presidencia de la audiencia, pues hubiera convertido el reino de Guatemala en una nueva Vizcaya. Conveniente citar la queja también del obispo de Santiago de Chile, Juan Salcedo, en 1634. Todos los mercaderes, o los más de este reino, son vizcaínos, en que se interesan grandes cantidades de dinero, pues ninguna pagan a vuestra majestad y cada día va de mal en peor. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas es un excelente ejemplo de cohabitación, en el que se distinguen claramente los diruandiquis de la buena gente. Los primeros no solo mudaron la sede donostiarra a la villa y corte madrileña en 1752, sino que impusieron los criterios de 8 individuos, más vinculados a la política que a las actividades comerciales. Ya dijimos que en 1766 aportaron 152.000 reales para financiar la feliz expedición de los caballeritos de Azcoitia, comandados por Xavier, María, José Joaquín, Felipe, Félix, Jacinto, Ignacio de Munive e Idiáquez, alias Conde de Peñaflorida. Junto a estos tipos convivieron otros que se pusieron a plantar cacao, caña de azúcar, algodón, añil, etc., hasta el punto de que el laureado historiador Arístides Rojas, según consta en una de las placas del monolito a los vascos del Añil, concluyó: a los vascos se debe el poderío de los valles de Aragua. Fueron los vascos los que introdujeron en Venezuela el añil de tinte, que cultivaron con buen éxito. Fueron los primeros plantadores del algodón y de la caña de azúcar, y los que, continuando en su labor civilizadora hasta el fin de sus días, dejaron a sus hijos, por herencia provechosa, las virtudes del hogar y el amor al trabajo y a la patria. Además de plantar vegetales, plantaron cara, muy cara, derrotando a las armadas holandesas e inglesas en La Guaira y Puerto Cabello, tanto como a las revueltas instigadas por los comerciantes judíos de Curazao, los funcionarios corruptos y los terratenientes conocidos como mantuanos o grandes cacaos. ¿Qué razones impulsarían a Fermín de Sansinenea, por ejemplo, capitán del mejor barco de la compañía guipuzcoana, el San Ignacio, para introducir en la Guayana venezolana la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, la pimienta de Castilla y el mango, fruto nacional por excelencia? Seguramente las mismas que las de los fundadores de San Joaquín, muy bien expresadas por José de Amenábar y Zuloaga, natural de Azpeitia y factor general de la guipuzcoana desde 1769 hasta su muerte en 1784. Lo que no se puede menos de admirar es que un diputado manifieste tanto empeño en procurar lo que a lo más es solo bueno para los hacendados y malo universalmente para todos. Una cosa bien sabida es que lo barato es lo que mejor sabe. Esta reflexión, que desde que soy factor estoy exponiendo en las juntas, los diputados de Caracas no reparan en ello, aunque es un discurso naturalísimo. En las subidas continuas del cacao se sacrifica la conveniencia pública a la particular de los dueños del cacao, resultando en el comercio interior de la provincia no menos desorden que el que se ha vivido en el exterior. En efecto, el factor tira su comisión de 4% sobre el valor de lo que compra, y siendo cierto que comprando 30.000 fanegas de cacao a 20 pesos le rendirían más comisión que comprándolos a 16, es evidente que tiene interés en la subida y perjuicio en la baja, y que consiguientemente
si procura la baja de precios y resiste la subida, solo es por cumplir con la obligación de decir su sentir en la Junta con relación a lo justo y no a lo útil. Alexander von Humboldt describió así su visita a la zona. Textual: es una población relativa de 2000 almas por legua cuadrada que casi es igual a la de las partes mejor pobladas de Francia. El aspecto del bienestar general es todavía más ostensible en Maracay que en Turmero. La zona también fue objeto de atención para el jurista, diplomático y espía francés Monsieur de Pons, suministrándonos datos interesantes. Textual: al igual del pueblo, sus habitantes son dignos de la admiración del observador. Nadie presume de alcurnia ni se envanece con las distinciones. La industria, la actividad, el trabajo son base de sus sentimientos. Muchas haciendas de algodón, añil, café, trigo, etc., mantenidas con inteligencia y cuidado, son testimonio inequívoco de la laboriosidad de aquellos hombres y fuente de su bienestar. No cabe duda de que la mayoría de ellos han de ser vizcaínos, pues estos, entre todos los europeos residentes en tierra firme, se dedican con preferencia a la agricultura. Con relación a lo justo y no a lo útil. Con relación a lo justo y no a lo útil. Con relación a lo justo y no a lo útil. Finalizo estas brevísimas notas sobre los Americanuac con una referencia a un descendiente del primer europeo que pisó tierra continental americana, por expresa orden de su jefe, el convaleciente Colón. Un vizcaíno de Zaya, pero asentado en Huelva, Pedro de Terreros. Pedro Romero de Terreros y Ochoa, nacido en 1710 y fenecido en 1781, nació en una aldea de la Sierra de Huelva denominada Aracena. A los 22 años se asentó en Santiago de Querétaro junto a un tío suyo minero y hacia 1768 producía ya más del 50% de la plata de la zona. Hizo múltiples donaciones a iglesias, monasterios e instituciones benéficas, siendo el fundador del Monte de Piedad de México, pero también donó al rey de Castilla 2 navíos. Uno de ellos fue el Nuestra Señora de la Regla, galeón de 80 cañones destinado a la flota de Indias. Ahora bien, vinculada con la mar, hubo una gran actividad que por sí sola demuestra que la civilización indoeuropea proseguía su avance pese a la restauración de la ortocracia. Fueron tantos los espumadores del mar, piratas sin licencia, y corsarios, piratas con licencia, que San Sebastián llegó a ser el segundo puerto corsario europeo, detrás de Dunkerque, con 141 armadores y 271 corsarios entre 1622 y 1697. El armador donostiarra Joan Ignacio de Otaegui dijo: en fin, a los armadores, en mi sentir, no les mueve el servicio del rey, la gloria de la nación, ni el mal que hacen a los enemigos, sino las utilidades que logran. Si éstas se descortan, como faltó el móvil de sus operaciones, de sus riesgos y trabajos, faltó el corso. No se preguntarán ustedes por qué fue añorada durante tantas décadas la Escuadra del Norte, fundada por Alonso de Idiáquez en 1633 y que hasta 1640, es decir, en 7 años, capturó 353 naves. Muy ricos se hicieron con el corso los Justiz, Beográn, López de Reizu, Zapiain, Tomás de Arsú, Miquel de Zuzuarregui, Antonio de Beroiz, Tomás de Vidasoeta, Juan Bautista de Zuaznávar, Antonio de Dávide, Pedro de Arosalena, Carlos de Serondo, Juan Benito de la Fuente, Lázaro Castillo, José Fernández de Villafranca, etcétera, etcétera, etcétera. Famosos fueron el conde de Oliveto, Oquendo, el Cano, Ducás, Sujigaraichipi, Blas de Lezo, etcétera. Vergonzoso me parece que a muchos de ellos
se les siga considerando héroes. Aunque no fue su fuerte, también participaron en el tráfico de esclavos, donde destacaron Tomás de Lazcano, Diego de Zárate, Martín de Zavala, Lope de Idiáquez, Miguel Martínez de Jáuregui, Gregorio de Ugarte y Antonio Urquizo. La primera licencia para llevar esclavos a Venezuela la otorgó Carlos I de Castilla y V de Alemania el 12 de enero de 1526 a Juan de Urrutia y Sancho Ortiz de Urruela, quienes los utilizaron para la extracción de perlas en la isla de Cubagua. Simón Bolívar el Viejo llevó en 1590 la solicitud del Cabildo caraqueño para importar 3.000 esclavos. Si en verdad no prescriben los delitos de lesa humanidad, es inconcebible que se minimicen las responsabilidades de los reyes y de los gobiernos, pues sus guerras no solo causaron miles de muertos y destrucción de pueblos y ciudades, sino que propiciaron las actividades corsarias. Jean Pérez de Araneder puede servir de ejemplo. Luis XIV declaró la guerra a Holanda, y él armó en corso sus 18 barcos balleneros, consiguiendo una fortuna superior a los 2 millones de libras, que no solo le permitió obtener título de nobleza en 1694, sino casar a sus 2 primeras hijas con Espatandiquis de la casa de Urtubia de Garro y Esteban de Arberoa. La tercera fue baronesa de Belzunce y vizcondesa de Mearín. Por si esto fuera poco, su hijo menor asumió los títulos de Macaya, casándose con la heredera de dicha ralea. Debo mencionar que durante la guerra con Inglaterra, los prisioneros de Don Iván Eloizure y Ciburu recibieron asistencia permanente de su parte. Contemporáneo suyo fue Le Coursic, es decir, el corsario, apodo que denota su fama. Supongo que será suficiente con mencionar que capturó más de 100 barcos en 6 años y que destruyó toda la flota pesquera holandesa en la bahía canadiense de los Osos. Murió en 1694 y Johannes Sugigaraichipi tenía por nombre, tal y como podemos leer en su tumba de Placencia, Canadá. El primer espumador que consiguió capturar un galeón de la invulnerable flota de Indias sin disparar un tiro y con tan solo 40 compañeros fue Michel de Chegoria, apodado Le Basque. Su estrategia de capturar a los más ricos para pedir rescate produjo resultados económicos espectaculares en Maracaibo y sobre todo en Veracruz. Para finalizar, mencionemos al último corsario vasco, Istebe Peyot, natural de la casa Azpicoeta de Hendaya. Si por un capitán pirata pagaban los ingleses 5 guineas, por Istebe ofrecieron 500. Tanto Wellington como Napoleón le ofrecieron la jefatura de sus armadas y él no las aceptó. Murió el 30 de abril de 1856 a los 91 años, plácidamente en cama. Según su biógrafo, el capitán Duvoisin, 2 eran sus frases favoritas. La muerte no es tanto de temer como los remordimientos. Todo para la patria, nada para las facciones. Será un desatino mencionar que el último gran pirata del Caribe, Jean de Lafitte, nacido en Bayona, también murió en su cama, rodeado por los suyos en Illinois, el 5 de mayo de 1854. Pues debo añadir que este vasco financió los proyectos de señores como Michel Chevreul, Louis Braille, Agustín Thierry, Alexis de Tocqueville, Jules Michelet, Urbain Le Verrier, François Guizot, Louis Daguerre y el Manifest der Kommunistischen Partei, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels, publicado en Londres el 21 de febrero de 1848. El famoso manifiesto comunista fue financiado por un pirata vasco.
Su historia, sin embargo, es tan conocida como respetada en Texas. Y en un manuscrito conservado en la Sam Houston Regional Library consta: estoy entusiasmado con respecto a los manifiestos y otras ideas para el futuro, y de todo corazón apoyo a estos dos jóvenes, Max y Engels. Ellos están ahora trabajando en esto, bosquejando leyes en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Confío en que la nueva doctrina y manifiesto derribará a Inglaterra, pues España ahora es débil, ya no es imperio. Siempre fue para mí un placer e intención abrazar toda causa por la libertad, el romper y arrebatar reinos a los monarcas. En tierra, las cosas eran muy diferentes, pues con papel, pluma y tinta, desde el despacho adecuado no eran necesarios barcos, cañones, caballos ni espadas. A mi juicio, demasiados nietos de aquellos febriles vascos se convertirán en dirondiquis al darse cuenta que desde los saqueos de Roma, ordenados por Carlos V alias el César en septiembre de 1526 y mayo de 1527, la fuente del poder civilizado ya no era el Papa, sino el imperator del Sacro Imperio Romano. Puso don Miguel de Cervantes en boca de Sancho Panza: ¿quién es aquí mi secretario? Yo, señor, porque sé leer y escribir y soy vizcaíno. Con esa añadidura bien podéis ser secretario del mismo emperador. En la corte de Felipe II encontramos como secretarios del Consejo de Estado a Juan de Idiáquez Olazábal y a sus parientes Francisco y Martín de Idiáquez. En el poderoso Consejo de Hacienda, de los 4 contadores nombrados en 1594, Luis Gaitán de Ayala, Juan de Menchaca y Domingo Zavala, fue después incorporado en 1595 el secretario del Consejo de Guerra, Esteban de Ibarra. Cercanos a Felipe III, por ejemplo, encontramos como secretarios a Juan de Ibarra, Cristóbal de Ipiñarrieta y Antonio de Aróstegui. En el Consejo de Hacienda, a Lope de Alday, Ibáñez Viñaspre y Antonio de Vergara. Igualmente, con Felipe IV, Tomás de Zuazo y Aresti, Bartolomé de Legaso y Francisco de Arrieta como secretarios de Hacienda, Miguel y Peñarrieta, Francisco Garnica, Juan Bautista de Larrea, Martín Iñiguez de Arnedo, Mateo Ibáñez, Juan de Arce y Otálora y Francisco de Iriarte. Tras la creación de la Secretaría de Despacho Universal de Carlos II, encontramos a Jerónimo de Guía, José de Beitia, Juan de Larrea y Juan Antonio López de Zárate. Son muy numerosos los apellidos vascos en el Consejo de Hacienda: Ayala, Arce, Otálora, Gastelu, Loaiza, Jauregui, Oleaga, Urrutia, Aguirre, Herraiz, Gabaldón, Ibáñez, Arizmendi, Aranguren, Basurto, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo a Caro Baroja y otros investigadores, William Douglas concluye: para comienzos del siglo XVII, los medios financieros, tanto privados como públicos de Madrid, estaban controlados por varias familias navarras: Goyeneche, Iturralde, Ustariz y otros. Convendría tener en cuenta a los muy poderosos Apaolaza, Aperregui, Barrenechea, Eguizábal, Iriáquez, Iturralde, Munive, Ugarte, Uriarte, etcétera, etcétera. Se puso de moda ser vasco, tanto así que el ejecutor de la nacionalización de bienes eclesiásticos más conocida adoptó el apellido de su madre, Méndez, pero transformándolo en Mendizábal. Sin embargo, para estos tipos, cualquier ámbito en el que pudiesen obtener beneficios era bueno. El año 1601, Felipe III de Castilla decreta un impuesto sobre la sal, sí, la sal, artículo de primera necesidad y uso mayoritario en la conservación de alimentos. Los autócratas le advierten el 12 de mayo de 1601, textual: nosotros quedamos obligados a defender nuestra muy querida y amada patria, hasta ver quemada y asolada esta señoría, y muertos mujeres e hijos y familia, e buscar a quien los ampare y trate bien. El poderoso rey respondió el 24 de mayo: he mandado que se borre e atilde y teste de mis pragmáticas reales en lo que toca a esa señoría, e que gocéis de todas las libertades
y excepciones que los demás vuestros honrados padres gozan. Sin embargo, los Diruandikis seguirán conspirando durante 30 años para hacerse con la riqueza de la sal. Y en 1631 obtienen un decreto para el monopolio del rey que les confiere su administración. La Junta General del 23 de septiembre anula el decreto. El 16 de octubre de 1632, el corregidor, es decir, el representante del rey en Vizcaya, notifica el nuevo precio, muy al alza, del preciado bien natural. El regimiento de las Juntas Generales ordena que no se cumpla la orden del oficial monárquico, pero la villa de Bilbao, liderada por 36 diruandikis, según Sabino Arana, se opone. Los auzócratas vizcaínos, comandados por el Aguintari Juan de Larrabaster, asaltan la villa, consiguiendo que el funcionario retire su orden. Los diruandikis Cristóbal de Ibarra, Francisco de Guernica y Pedro de Lezama, bajo la jefatura del jefe de la temible escuadra corsaria del norte, Alonso de Idiáquez, intentan mantener la insurrección contra la auzocracia. El 12 de mayo de 1634 anula el rey todo lo relativo al monopolio de la sal, firmando al día siguiente un indulto para todos los que intervinieron en esa llamada rebelión. Los diruandikis no acatan la orden y, por confiar en la palabra del rey, la madrugada del 24 de mayo son emboscados a Joravide, Morga, Larrabaster, los dos hermanos Vizcaigañas y uno de los hermanos Puente Urtusaustegui. Esa misma noche serán asesinados en la cárcel a Joravide, Morga y Juan Puente Urtusaustegui. Al día siguiente serán ahorcados en la Plaza Vieja de Bilbao los otros 4 gudaris. Los espatandikis por dilucidar quién valía más y los diruandikis por ver quién tiene más hostilizaron a los honrados que preferían ganar el pan con el sudor de su frente. La intención diruandiquil de trasladar las aduanas a los Pirineos no es la causa, pero sí la gota que colmó el vaso de la paciencia de la buena gente auzocrática en 1718. El 4 de agosto de 1718, los auzócratas vizcaínos, después de analizar a fondo la situación en una junta de merindades celebrada, como de costumbre, en la sacristía de la iglesia de Begoña, según un andiqui testigo de los hechos, reflexionaron hasta las 12:30 de mediodía, cuando bajaron a Bilbao hasta 120 hombres, poco más o menos, todos de aquella república con su fiel delante. De casa del corregidor pasaron a la del diputado general, y en casa de don Enrique de Arana, haciéndose dueños de ella, echaron cuanto tenía de ajuar, de alhajas, sin reservar plata ni joyas. Hasta las ventanas rompieron para arrojarlas, sin permitir a los que guardaban abajo que tocase nadie valor de un cuarto. Después, haciéndose montones de todo, dieron fuego, estando presentes hasta que no quedasen más que las cenizas, sin permitir que tocase nadie valor de un cuarto. Sin permitir que tocase nadie valor de un cuarto. Sin permitir que tocase nadie valor de un cuarto. La hermandad armada se expandió hacia el oeste, Portugalete, Mundaca, Somorrostro y Bermeo, tanto como hacia el este, Vergara, Arrasate, Motricu, Deva, Elgoibar, Placenchi, Elgueta, Eibar, Arechavaleta, Escoriaza, Oñati y Salinas de Leniz. Siguiendo el mismo procedimiento de 1456, destruyeron las casas fuertes de Leguizamón, las de Gondra y Alzaga, el convento de la Encarnación, el palacio del Marqués de Vargas, la casa de Nicolás de Chavarría, de Allende Salazar, el testigo aludido, de Escóiquiz, quien era alcalde de Bilbo, y otras de Abando. En Arrasate, las casas fuertes de Urquizu y Cénica. En Vergara, los palacios de Unceta, Recalde y Urdangarín.
Resultaron muertos, entre otros, Francisco de Zuazola y el alcalde de Motrico, el marqués de Rocaverde, Juan Antonio de Jauregui Beitia y Juan Andrés de Recalde. Hubo necesidad de mantener la resistencia austocrática en Irún en 1731, Plenchi de las Armas 1733, Gasteiz 1738, Azpeitia 1739, Hernani 1743. Pero los diruandiquis no cejaban en su empeño de vivir bien sin mirar a costa de quién, valiéndose de la usura, la alteración de ordenanzas, especulación, acaparamiento de alimentos, violencia mercenaria, usurpación de cargos municipales, etcétera, etcétera. En abril de 1755, el marqués de San Millán, espatandiqui de rancia ascendencia, dijo haber conseguido, textual, poner en el pueblo el debido respeto con la tropa, sin que tengamos constancia documental del hecho, pero eso dijo el marqués. Las hostilidades prosiguieron y un cargamento de trigo colmará la paciencia austocrática. El 18 de agosto de 1766, vecinos de Azcoitia que trabajaban en el suntuario de Loyola, encabezados por un grupo de herreros y zapateros, lo interceptaron, tasaron y pagaron a los dueños su valor antes de repartirlo al vecindario. De Azcoitia el proceso pasó al Goibar y de allí a Motrico, para liberar la entrada de trigo por mar. Pero este era solo uno de los objetivos, pues también se pedía la derogación de las ordenanzas nuevas y la reinstauración de la laguizarrá o austocráticas. Sin embargo, en Motrico se tocaron también otros aspectos. Los eclesiásticos, 1. No llevarían derechos por la administración de los sacramentos. 2. Que la primicia no se sacaría a subasta. 3. Que no se contribuiría con el diezmo de la castaña concejil, ni tampoco del ganado de cerda. 4. Que ningún clérigo tendría más de 2 capellanías, y los que las tuviesen harían, desde luego, desistimiento. 5. Que el párroco solo percibiría a título de proclamas y asistencia a matrimonio 8 reales. 6. Que los beneficiados saldrían a agonizar por semana a cualquier hora del día o de la noche. El diputado general tuvo que confirmar las peticiones austocráticas y el ánimo de la buena gente de Hostil se tornó a su natural, es decir, fabril. Guardando sus espadas, retomaron las azadas y regresaron a sus campos, ferrerías, bosques, caseríos, fraguas, astilleros, talleres, pastizales, etc. Confiando en que lo acordado sería respetado. Poco después tuvo lugar la segunda bravuconada diruandiquil, pero esta vez a cargo de un caballeroso grupo liderado por Xavier de Munive e Idiáquez, alias Conde de Peñaflorida. Después de ajustarse las pelucas como la ocasión requería, salieron a darse una vuelta los documentalmente denominados caballeritos de Azcoitia, con 1.200 hombres, a que se juntaron otros 300 de tropa arreglada. ¿Habría creído de verdad el conde de Aranda, primer ministro de Carlos III de Borbón el Napolitano, la fantasmada de esos diruandiquis? ¿Se habría tragado el cuento ese de que fue tan feliz esta expedición que sin ningún derramamiento de sangre se acabó la fermentación, siendo presos los alborotadores? Pero la historia pregunta, ¿dónde estaban esos caballeritos y su arreglada tropa, por ejemplo, cuando los auzócratas aplicaron los correctivos pertinentes a los abusos de los Unceta, Recarte y Urdangarín, por solo citar los 3 casos más sonados de Vergara? A buen recaudo, escondidos como la ralea Mújica en 1451, año en que la Hermandad de Vizcaya demolió la pétrea guarida que tenían construida junto al río Oca, dominando el cruce de caminos entre Amorebieta, Guernica y Munguía. ¿Habría reembolsado realmente el rey Borbón
a la Real Compañía de Caracas los 152.000 reales y al Consulado de San Sebastián, es decir, a la Cámara de Comercio, sus 9.000 pesos que dijeron haber aportado para financiar la, entre comillas, feliz expedición? En Iparralde también hubo que poner en vigor la hermandad armada para defenderse de los diruandiquis. Constancias tenemos por doquier, aunque las más sonadas quizás fueron las de Bayona en 1641 y 1661, sublevaciones generales en Laburdi en 1655 y 1659, de Matalás en Suberoa en 1661, de 1685 en Don Ibáñez Zaharre, en 1696 en San Pedro de Irube, en Ainhoa en 1724, en 1726 en todo Laburdi, en 1748 Bayona y Don Iván Egarazzi, y el alzamiento general de 1784 que fue liderado por las mujeres, ameritando la intervención del ejército francés. En 1789 se desencadenó la llamada Revolución a la Francesa, y los que creyeron en la libertad, la igualdad y la fraternidad quedaron aterrorizados. Tan solo durante el año que duró el reinado del terror, desde abril de 1793 a julio de 1794, se calcula que fueron asesinadas no menos de 40.000 personas, de las cuales el 8% eran aristócratas, el 6% religiosos católicos profesionales, el 14% pertenecía a la clase media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de eludir el reclutamiento, deserción, rebelión u otros delitos. Los que mantenemos viva nuestra memoria histórica seguimos horrorizados de que las cátedras sigan difundiendo que aquella salvajada es el cimiento de nuestra sociedad democrática, cuya justicia se jacta de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En el ámbito político, los diruandiquis no solo cambiaron ordenanzas, sino que trataron de socavar los cimientos de la eusocracia misma, el batzarre o concejo abierto, que es la asamblea ejecutiva compuesta por un miembro de cada casa. Parapetados en las Cortes del Reino de Navarra, comenzaron su ataque en 1642, eliminando el concejo de la ciudad de Sangüesa, prosiguiendo con Valtierra, Cintruénigo, Arguedas, Miranda, Mendigorría, Caparroso, Mañeru, Lumbier, Aoiz, Aibar, Urroz, Villafranca, Milagro, Ujue, Lerín, Sada y Ablitas. Intentaron desmembrar el auxocratismo milenario con la Ley 27 de las Cortes de 1794-1797. Todos los pueblos del reino que compongan el número de 100 vecinos y resuelvan sus negocios por concejo, los determinen por veintena. Pretendieron descuartizarlo mediante la Ley 60 de las Cortes de 1817-1818. Se establezcan quincenas en los pueblos compuestos por 80 vecinos y oncenas en los que llegan a 50. Finalmente, la última vez que se reúnen las Cortes del civilizadísimo Reino de Navarra, es decir, en 1828 y 1829, intentaron arrancar de raíz la eusocracia mediante otra ley, la 27, que en su artículo 23 decreta: quedan derogadas todas las leyes anteriores sobre inseculaciones y los usos y costumbres de los pueblos, en cuanto se opongan a la presente. Pretender eliminar los usos y costumbres. Por supuesto que del dicho al hecho va un trecho, pues de lo contrario, la eusocracia no existiría. Testifico como antropólogo y representante de Casa Naparcho en el concejo de Berriobeit y Berrioplano que dicha actitud de los aborígenes pirenaicos para su autogobierno todavía perdura. Y todos sabemos que el Reino de Navarra no existe.
Para doblegar a los Artzainac pastores eliminarán el concejo de la Mesta, y para adueñarse de la tierra comunal no dudarán en aliarse con ejércitos tan crueles como los 100.000 hijos de San Luis, el de Napoleón, los de España, Inglaterra, Francia y Portugal desde 1833 a 1839, o el del generalísimo de la Cruzada Católica desatada en 1936, que asesinó a más de 3.000 navarros en 3 meses, y realizando un nuevo catastro en 1848 para legalizar sus robos. No crean ustedes que han detenido su ofensiva. Hasta 1982, los navarros elegían su gobierno al completo. Sí, elegían los 7 miembros de la excelentísima Diputación Foral de Navarra. Sin someterlo a referéndum, implantaron aquel año el sarcástico amejoramiento del fuero. Y desde entonces, los navarros no eligen a su gobierno, sino a 50 parlamentarios que nombran un presidente, el cual pone y destituye al Ejecutivo cuando y como le da la gana. ¿Será malo recordar lo que dijo Pío Baroja en 1926 respecto a la democracia contemporánea? ¿Y la democracia le parece a usted sin valor? Cosa buena también. ¿Que viene el gobierno de muchos, cada vez de más? Es indudable. Es una cosa tan automática que marcha por la fuerza de los hechos económicos. Pero esta democracia en momentos de peligro tiene que defenderse y emplea procedimientos antidemocráticos. Cuando llega el momento de defensa, entonces abandona sus ideales. Así, su política es una mentira y una farsa. Me ratifico plenamente en lo que dije al final de Andikiren Aroa. Los dirubandikis ya no son los dueños de la situación actual, pues el engendro de funcionarios de la administración pública ha tomado forma. La dictadura del funcionariado es un hecho y, aliada con los políticos profesionales, ha instaurado la partidocracia. ¿Cuántas empresas privadas pueden crecer o mantenerse sin acceder a los contratos de las obras públicas? Si te ha parecido bien nuestro trabajo, por favor, ayúdanos a difundirlo.